Bueno, seguimos con el libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos la semana pasada en que en el capítulo 6, que los filisteos tomaron el arca y iban a devolver el arca de Dios a Israel. Vimos cómo el arca del pacto fue llevada, cómo lo pusieron delante del Dios de los filisteos, cómo el Dios de los filisteos se derrumbó y se rompió, cómo los filisteos tomaron miedo del arca de Dios y se preguntaron, ¿qué hacemos con el arca? En la antigua, en el cercano oriente, en esa época, ningún rey se atrevía a iniciar una campaña sin consultar primero a las personas que ellos tenían como sabios, ¿no? Que es lo que nosotros después conocemos como los 3 reyes magos, que no eran magos, que eran personas sabias, que tenían todo el conocimiento de la época. Y estos reyes filisteos consultaron al arca y ¿se acuerdan para qué hacer sobre el arca? Y la respuesta de estos sacerdotes paganos fue más sabia que la respuesta de Israel. Le dijo, no la envíen, ¿recuerdan qué? Vacía. No envíen el arca de Dios. Primero tenemos que ver algo. Por esto nos damos cuenta que los filisteos no habían destapado el arca. Porque el arca no estaba vacía. ¿Qué tiene el arca adentro? Las tablas de la ley, maná, el bastón. Sin embargo, fíjate cómo inclusive muchas veces los paganos muestran más respeto por las cosas de Dios que nosotros los creyentes. Cómo estos paganos no se atrevieron a abrir el arca. Y eran paganos. Sin embargo, Israel tenía el arca hecha pasto de unos sinvergüenza que eran los hijos de Eli. O sea, y hoy sigue siendo, muchas veces los paganos nos enseñan a nosotros lo que es más el respeto de Dios. Y es lo que ha sucedido en la iglesia últimamente. Y lo que hemos hablado continuamente acá, y que ya mucho tiempo, una hermana, la hermana Margarita María, allá en Cuba, muchos años atrás, y ella lo venía a venir, decía, no podemos entrar en la familiaridad con Dios. Porque cuando entramos en la familiaridad con Dios, perdemos el respeto. Por eso, aunque parezca un poco contradictorio, aunque Dios es nuestro amigo, no estoy hablando de amistad, estoy hablando de ¿qué? Familiaridad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es amistad y una cosa es familiaridad. ¿Qué usa la familiaridad? Oye, tú mira, ven. No, cuando le perdemos cuando tomamos esa familiaridad con las cosas de Dios, muchas veces perdemos el respeto de Dios. Dios tiene que ser misterio. Nosotros solamente adoramos a Dios en misterio. Y es lo que ha pasado en la iglesia últimamente. Todo lo hemos puesto tan simple, todo lo hemos puesto tan sencillo, que la gente ha perdido sentido de la sacralidad. Y por eso vemos que en nuestras iglesias, cuando se acaba la misa, ¿quiénes son los que más gritan? Los que más unidos están a la parroquia. Los que más gritan no son la gente que viene de fuera. Los que más gritan son la gente de grupo oración, la gente del coro, los ministros. Esos son los que más escandalizan delante del altar en la iglesia. Hemos perdido el sentido de lo que es sagrado. En esta familiaridad que hemos entrado con Dios. Por eso, aunque Jesús tenía esa gran relación con María de Magdala, que eran verdaderamente amigos, que Jesús la amaba como amiga y ella honraba a Jesús, cuando resucitado María de Magdala va a tocar a Jesús como si antes, a tocarle los pies, que le dice Jesús, no me toque. Ya algo había cambiado. Ya Jesús no era el Jesús mesiánico que caminaba en Israel, ya había resucitado y se había constituido en Señor de señores y Rey de Reyes. Yo creo que en la iglesia lo que se ha perdido es sentido, lo voy a decir de la palabra, sacralidad. Y la iglesia ha sido culpable, que la gente pierda la sacralidad al quitar los signos sagrados de las iglesias. Eso es verdad lo que he dicho montones de veces. Los signos no hay que quitarlos, hay que explicarlos. De nuestra iglesia quitamos todos los signos sagrados. ¿Y qué quedó? Nada. ¿Y cómo nos comportamos? Como si no hubiera nada. A toda la gente le gusta ir a orar a mi iglesia, a la iglesia de San Judas Tadeo. Todo el mundo dice, mira que me gusta ir a orar a esa. ¿Ustedes saben por qué a la gente le gusta ir a orar a esa iglesia? Porque cuando tú llegas hay sentido de iglesia. Tú entras ahí y sabes que estás en un lugar sagrado. Los vitrales, las luces, los íconos, las velas, el olor.
Eso es lo que se ha perdido de nuestras iglesias, que han terminado pareciendo un flor de básquet. Los filisteos eran personas que tenían, a pesar de ser paganos, tenían un verdadero sentido de qué cosa es la sacralidad. Por eso no se habían atrevido a destapar el arca, a pesar que la tuvieron siete meses. Y por eso cuando devuelven el arca, ¿la devuelven con qué? Con oro. Con oro. La ponen todo lleno, ponen imágenes de oro de acuerdo a las placas que venían sobre ellos y lo entregan como ofrenda al Señor. Sin embargo, esta arca cuando la devuelven, la van a devolver de una forma, no como vengan y llévansela, sino se la van a devolver de una forma solemne. Por eso dicen que la ponen en un carro nuevo. No devuelven el arca como cualquier cosa, la ponen en un carro nuevo, un carro sin usar. Igual que Jesús, lo ponen en un sepulcro que no está usado y montan en un burro el domingo de Ramos que nunca ha sido montado. Porque las cosas de Dios solamente pueden ser de Dios. Lo ponen en un carro nuevo. ¿Y se acuerdan qué pusieron a tirarle el carro? A 2 vacas que habían. ¿Cuál era la característica? Recién parido. Y recuerdan que dijimos la semana pasada, ¿por qué pusieron vacas recién paridas? Porque como iban a dejar los terneros detrás, el instinto de madre de ellas que iban a hacer a ellas regresar a donde estaban. Por eso dijeron, si las vacas no regresan a los terneros y caminan para Israel, eso es lo que Dios quiere. Y eso fue lo que, en realidad, si vamos a ver, los filisteos no devolvieron el arca, sino simplemente la soltaron y la dejaron en las manos de Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Llevó el arca, ¿dónde? A Bet-Semé, donde estaba Israel, que es Bet-Semé, quiere decir la casa del sol o la casa del aceite. Hay varias ciudades en Palestina con este nombre. Hay una de las ciudades que tiene este nombre, que se cree que es el lugar donde llegó el arca, es Abellín, que es donde nació Sor María de Jesús crucificado. Entre las varias ciudades que hay posibilidades que el arca haya llegado, que es donde acampaba Israel, es el lugar donde nace entre Nazaret y el mar Mediterráneo, donde nace María de Jesús crucificado. Y la llevan, y mira qué interesante, la casa del sol, Bet-Semé. El arca regresa a la casa del sol. Y que se recuerdan que el arca era de oro. Cuando el arca salía en Israel, en la batalla que hacía el arca, brillaba. Por eso Jesús, que va a decir después, yo soy la luz del mundo. Todo el que camina en mí nunca caminará en tinieblas. Y también, aparte de casa del sol, Bet-Semé también puede traducirse como el lugar del aceite en Palestina. El arca regresa al lugar del aceite. Y aceite en Israel y después en la cultura griega cristiana va a significar unción. Podemos decir, la casa del aceite, podemos decir, es la casa de la unción. El arca, el pacto de Dios regresa al lugar del sol y el pacto de Dios regresa al lugar de la unción. La unción, el aceite. Recuérdense que el aceite, ¿para qué se usaba en el Antiguo Testamento? Se usaba para sanar las heridas. El aceite se usaba para alumbrar. El aceite se usaba para cocinar. El aceite se usaba para limpiarse. Porque las personas se bañaban con aceite porque no había agua en el desierto. Fíjate cuántas cosas: sanar, alumbrar, limpiar, comer, limpieza, cuántas cosas. Por eso el aceite es símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace todas esas cosas en nuestra vida. Todo el que se acerca, todo el que entra en el pacto de Dios, entra a la casa del sol y entra a qué cosa? Al lugar de la unción. Tenemos la poderosa unción del Espíritu Santo que se da en los sacramentos, que se da la unción físicamente con aceite, como la unción que se da en el bautismo, como la unción que se da en la confirmación y como la unción que se da al final de nuestra vida cuando estamos enfermos, es con unción de aceite. Pero también en el mundo espiritual unción se llama cuando el poder de Dios cae sobre uno. Por eso cuando estamos orando aquí, que le pedimos al Señor, Señor, derrama tu unción sobre nosotros. Es la unción que el Señor derrama espiritualmente sobre nosotros, ese poder de Dios que cae sobre nosotros y nos cubre
totalmente, como la unción que cayó sobre Pedro, Santiago y Juan el día de la transfiguración. No sé si alguna persona habrá sentido esa unción, pero yo la he sentido muchísimas veces. Cuando uno está en una oración poderosa, sobre todo en comunidad, uno siente que ese poder de Dios viene sobre uno que no se puede explicar. Tan es así que hay veces que te tumba al suelo. Y cuando tú estás muchas veces orando por una persona, la persona cree que tú lo empujaste. Y no fue que tú lo empujaste. Es que la persona misma se fue para atrás del poder de Dios. Porque yo estaba orando por una persona y he caminado de aquí a allí, no empujándola, siguiéndola con la mano, porque la persona cada vez va más para atrás y más para atrás. O sea, muchas veces la gente siente que lo empujan, pero no es el poder de uno, es el poder de la unción de Dios, que es una unción real. Por eso, en esta llegada del arca a Beer-Semes, al lugar donde Israel acampaba, dice la palabra de Dios que cuando llegó el arca, ¿qué estaba haciendo Israel? Israel estaba segando el trigo. Por eso dice Samuel 6:13, Samuel 6:13, estaban los de Beer-Semes segando el trigo en el valle y alzaron la vista, se sintieron dichosos de verla. Al llegar la carreta al campo de Josué de Beer-Semes, se detuvo y había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocaustos a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro y lo depositaron sobre la gran piedra. Los de Beer-Semes ofrecieron aquel día holocaustos, hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 príncipes filisteos lo vieron, se tomaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Son ciudades filisteas. Y las ratas de oro, tantas cuantas son las ciudades de los filisteos. La de los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas y hasta la gran piedra que está en el campo de Josué, de Bet-Semes, hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías, no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé, y castigó Yahvé a 70 hombres. El pueblo hizo duelo porque el Señor lo había castigado con un gran golpe. Dice aquí que llegaron a la piedra que estaba ¿dónde? En el valle de ¿quién? Aquí sale un nombre muy conocido nuestro. Josué. Una piedra que estaba en el valle de Josué. ¿No se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan que cuando Josué cruzó el río Jordán, puso una gran piedra en conmemoración de que Israel había entrado a la promesa de Dios? Y dice, hasta el día de hoy se ve esa piedra. Hacia esa gran piedra fue donde estaba Israel, alrededor de esa gran piedra que recordaba la victoria de Josué, y fue donde trajeron el arca. Beer-Semes era una de las ciudades levíticas que menciona el Deuteronomio, que estaba en manos de los levitas y que era su patrimonio. Y el deber de los levitas era cuidar, como todos sabemos, del arca. Como no había tabernáculo, los levitas colocaron el arca en esta piedra de que Josué puso precisamente como señal de que cuando Dios promete algo, ¿qué cosa? Lo cumple. Mira cómo pasa el tiempo y todas las cosas de Dios se van tomando. En la misma piedra de la promesa de la tierra prometida, colocan el pacto de Dios. El pacto de Dios volvió a Israel. ¿Y qué hicieron la gente de los levitas? Hicieron lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Holocausto. Y las pobres vacas pagaron la consecuencia. Trajeron el arca y terminaron siendo ofrecidas como holocausto. ¿Y qué hicieron al arca? ¿Qué hicieron a la carreta? Aquí venimos a lo que hemos estado hablando continuamente. Con las carretas hicieron astillas para el holocausto. O sea que la carreta se usó como leña de fuego y las vacas como sacrificio. Es lo que hemos hablado continuamente en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? ¿Cuándo de verdad? ¿Alguien se acuerda cuando dimos Deuteronomio? ¿Cuándo verdaderamente hay sacrificio? ¿Cuándo se convierte el sacrificio en oblación? ¿Alguien se recuerda? Cuando una ofrenda se convierte en oblación, en ofrenda agradable a Dios. Ese han dado cerca. No es cuando se consume, es cuando se transforma.
pero anda cerca. El sacrificio no es aceptado hasta que ¿qué? Hasta que se transforma. Por eso que los holocaustos en Israel que se hacía con el animal que se ofrecía, se quemaba. Quiere decir, ese animal no es para mí, ni para ti, ni es para nadie. Esto ha sido ofrecido a Dios y se transforma solamente en ofrenda a Dios. Por eso que cuando San Pablo y también San Pedro nos dicen que tenemos que ofrecer nosotros sacrificios espirituales. No hay sacrificio sin, ¿qué cosa? No, lo acabo de decir ahora, están demasiado místicos ustedes. No hay sacrificio sin transformación. Por supuesto que adoración y sacrificio están ligados, pero no es lo que estamos hablando. Voy a repetirlo para que se le meta en la cabeza. No hay sacrificio sin cambio, sin transformación. Y eso es lo que, si nosotros queremos ofrecer sacrificios agradables a Dios, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer? Transformarnos, cambiar, transformarte. En la medida que tú ese es el sacrificio que agrada a Dios. Por eso el Señor, ¿qué le decía a los profetas de Israel? Los sacrificios de ustedes me apestan. Yo lo que quiero es misericordia. Es más fácil ofrecerle a Dios 3 vacas que cambiar el corazón para un corazón de misericordia. Es más fácil dar $1000 a la iglesia o a un pobre. Es más fácil darle $100 a un pobre que compartir media hora con él. El Señor en Israel toleraba los sacrificios y los usó para enseñar al pueblo de Dios en lo que le venía en Cristo, pero no es que le agradaban. Por eso dice, lo más importante no es lo que me ofrecen, lo más importante es la transformación del corazón. Porque ¿por qué se ofrece un sacrificio que se hacía por el pecado? ¿De qué vale ofrecer un sacrificio por el pecado si vuelves al mismo pecado que tenías antes? Por eso el sacrificio siempre está unido a transformación. Por eso este medio que Dios se valió para regresar a Israel, el arca y las vacas, fueron transformados, ofrecidos a Dios. Si solamente las vacas y la carreta llegan con el arca, hubiera sido una cosa que todos los días pasaba en Israel cuando algo se movía de un lugar a otro. Lo que hace todo eso agradable a Dios es que todo aquello fue, ¿qué cosa? Transformado. Por eso vemos que lo que ha sido una derrota para Israel se convirtió en ¿qué cosa? En una victoria. En una victoria. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que Él promete. A lo que Él promete. Cuando Dios promete algo, Él siempre lo cumple. A partir de este momento, cada vez que el arca va a ser puesta en un lugar, va a ser puesta encima de una piedra. A partir de aquí, por eso que el arca en el templo estaba encima de una piedra. A partir de este momento, siempre que el arca se pone en un lugar, se pone encima de una piedra. ¿Y se recuerdan cómo se llamaba esta piedra? La piedra angular. La gente piensa que la piedra angular es la piedra de una esquina. No, la piedra angular es la piedra donde encima estaba el arca. Porque no es angular de esquina, es angular de importancia. La piedra que sostiene la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel se sostenía por medio de ¿qué? De la ley. ¿Y dónde estaba la ley? En el arca. El arca estaba encima de la piedra. Por eso que ahí pasa a ser, por eso que dice el himno de la Pascua, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. O sea, es una piedra que nadie la quiso, sin embargo, ¿qué le pusieron encima? La cosa más santa de toda Israel. Es lo que, por eso, cuando el arca se pierde, ¿qué fue lo que quedó dentro del Santo de los Santos? La piedra angular. No había nada más dentro del arca. Por 400 años el culto de Israel estuvo basado en una piedra. Por eso es que dice el profeta Isaías, les voy a quitar el corazón de piedra. Porque en el lugar del corazón del culto de Israel estaba el pacto. ¿Qué estaba? Una piedra. Era un culto basado en una piedra. Y no estamos hablando del culto a la piedra, sino de corazón duro. Y eso no puede pasar a nosotros. Podemos tener un culto dado no en Dios que es misericordia, sino sobre una piedra. Por eso siempre las palabras del profeta Isaías que pide, Señor, quita el corazón de piedra y pon corazón de carne. Por eso el Señor le dice a Jeremías, voy a hacer una alianza nueva, pero no en piedra, sino en corazones de carne. Porque ahora el arca de Dios, el pacto de Dios, no está sobre una piedra. ¿Está sobre qué? Sobre el corazón de cada uno de nosotros. Porque es un arca hecho, es un pacto hecho en el amor. El pacto en Israel era en la ley. Haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. El pacto ahora de Dios está hecho ¿en qué? En el amor. El que ama no contraría al amado.
Nadie que ama, tú una persona que ama de verdad, ¿qué es lo que quiere continuamente? Agradar al amado. Una persona que ama a Dios no tiene que tener leyes. Una persona que ama a Dios, lo único que quiere toda su vida, ¿qué cosa es? Agradar al amado. Por eso que nadie no entiende las palabras de San Agustín, cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Parece una llamada al libertinaje, ¿no? Pero no es eso, es que el que ama es libre. Porque el que ama no está dominada su voluntad por nada, sino que la persona que ama voluntariamente pone su voluntad en alguien. O sea, el que ama, nadie te obliga a amar. Tú decides qué cosa, libremente amar. Ahora, cuando tú amas, tu voluntad te lleva a ¿qué? A agradar al amado. Ahora el problema es, ¿vivimos en el Señor por ley o vivimos por amor? Ahí es donde está la gran pregunta, porque aún en el nuevo pacto podemos seguir viviendo en un pacto que tenemos a Dios, respetamos a Dios, ¿por qué cosa? Por ley, no por amor. Hoy en día, como está la cosa, bendito sea Dios si lo respetan por ley. Ya es un gran avance, pero entre las dos formas de guardar el pacto, por ley o por amor, ¿cuál es el más perfecto? El amor. Por eso dice San Pablo, todos los dones desaparecerán. El único don que en vez de desaparecer se va a incrementar, ¿cuál es? El don del amor. Los protestantes con tanto lío con la fe, San Pablo dice, la fe se va a acabar. Entonces te das cuenta que la fe es un medio, pero no es el fin. ¿Por qué la fe se va a acabar? ¿Qué cosa es la fe? La seguridad de lo que esperamos y no vemos. Cuando tú lo ves, ya no hay fe. ¿Qué cosa es lo que hay? Como dijo él, realidad. La fe se va a acabar, la esperanza se va a acabar, porque cuando tú llegues a lo que tú estás esperando, ya no hace falta nada más. Por eso dice San Pablo, todas esas cosas se van a acabar. Lo único que se va a incrementar es el amor, porque Dios es amor. Entonces, más que ejercitarnos en la fe o en la esperanza, ¿tú sabes que tenemos que ejercitarnos? En el amor. El que se ejercita en el amor vive en la fe y vive en la esperanza, porque el amor, como dice San Pablo, es fiel. No hay un amor que no sea fiel. Y como dice San Pablo en la carta a los Corintios, el amor siempre espera. Por eso dice San Pablo, de los tres, lo más perfecto, si ustedes quieren vivir en la perfección, lo más perfecto de todo es, ¿qué cosa? El amor. Y ya terminando, vemos también, como siempre, que cuando está llegando el arca, dice que no todos se alegraron. Los hijos de Joconías no se alegraron. No se alegraron. ¿Y qué pasó? Vino sobre la familia de Joconías el castigo de Yahvé. Y dice que ¿cuántos hombres castigó? 70. 70, ¿múltiplo de qué? De 7. ¿7 qué quiere decir? Pacto. ¿Por qué esta gente no se alegraron? Porque no les importaba el pacto de Dios. Dirían, ya viene otra vez el arca con toda la bobería esa de adoración y de robarnos tiempo cuando lo que estamos haciendo es recogiendo trigo, que eso es lo que nos va a dar cash. Posiblemente eso fue lo que pasó. Y acuérdense lo que dijimos en la Biblia, el castigo de Dios en la Biblia no es odio de Dios. El castigo de Dios en la Biblia, ¿qué cosa es? ¿Alguien se acuerda? El castigo de Dios en la Biblia es la consecuencia de las personas que se apartan de Dios. El castigo en la Biblia no es que el Señor dice, te fuiste, te voy a castigar. Es que esa gente, al irse de abajo del pacto de Dios, ¿qué los cubría? Nada. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora en esta nación y en el mundo? Nos estamos yendo cada vez debajo del amparo de Dios, y cuando nos vamos debajo del amparo de Dios, ¿qué nos cubre? Nada. Como que se va debajo de una sombrilla cuando está lloviendo. Se moja. Eso es el castigo de Dios. No es que Dios manda ira. Es que nosotros, acuérdense, siempre que se habla de castigo en la Biblia, es la consecuencia que cae sobre el hombre al él apartarse. Se recuerda en el caso de la serpiente. Cuando aquella cantidad de serpientes picaron a los israelitas y se morían ¿se acuerdan que yo les pregunté en ese capítulo? ¿Las serpientes cayeron del cielo o estaban ahí? Las serpientes estaban desde el principio en el desierto. ¿Qué fue lo que se fue de Israel?
La protección de Dios. Hacia ese momento Dios los protegía ¿de qué? De la serpiente. Israel abandonó a Dios, le dijo, no te queremos, y la serpiente ya no tenían mandato de no, salieron y picaron a Israel. Eso es lo que está pasando hoy en día con tantos horrores que vemos, tantas cosas que vemos y nos preguntamos por qué Dios permite eso. Dios no lo permite, Dios no lo quiere. Es que esa persona se alejó de la misericordia de Dios. Y les vuelvo a decir, en el mundo espiritual, te lo he dicho montones de veces, pero como ustedes veo que de unas clases a otras se les olvida todo, hay que repetírselo continuamente. La gente dice, tío, siempre repite lo mismo, digo, repitiéndolo es y no se lo aprenden. Imagínense, no lo repito. Acuérdense que se lo he dicho 1.000.000 de veces. En el mundo espiritual no hay gris. En el mundo espiritual todo es blanco o negro. Punto. En el mundo espiritual no hay medio. O estás o no estás. No hay punto medio. Si tú no estás, tú no estás. Y si tú no estás, tú no tienes cobertura de Dios. Ahora, si tú estás, prepárate para la cobertura de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que fue la famosa anécdota, que no sé si es cierta o no es cierta, de la hija de Billy Graham, cuando le preguntaron en una entrevista de televisión que por qué Dios permitió el 9/11. Y la muchacha le contestó, Dios no lo permitió, ustedes han echado a Dios de este país a puntapié. Dios no estaba, ustedes lo echaron. Eso es lo que puede pasar en nuestra nación y que está pasando en nuestra nación, porque estamos viendo cosas que hubieran sido inimaginables hace 20 años. Y cada día veremos más cosas porque cada día echamos más a Dios de la nación. Y en la medida que echamos a Dios de la nación, nos estamos quedando sin ¿qué? Sin cobertura, sin protección. Toda esta cosa de aprobar el matrimonio gay, aprobar quitarlo en los programas que se burlan y se insultan a Cristo y al cristianismo continuamente, que salen los horrores de la iglesia, que se denigra al Papa, que sacan de contexto. Hermano, todo eso estamos recogiendo la tienda y nos estamos quedando ¿cómo? Al descampado. Y recuérdense lo que le dije la semana pasada, y hablamos de eso, no se lo voy a repetir, pero Barrabás lo soltaron, no porque los discípulos de Barrabás gritaron más, porque soltaron a Barrabás, porque los seguidores de Jesús no estaban. Y en esta nación está pasando muchas cosas porque la inmensa mayoría de los cristianos no nos importa lo que está pasando. Y ustedes no saben que cuando se quita la cobertura de la nación y todo nos cae encima a los justos y a los que no son justos. Como Barrabás. ¿Por qué el mal hoy en día está rampante? El mal está rampante porque los cristianos estamos callados la boca y no nos importa. Y cuando venga el castigo, como decía, y no está en el Deuteronomio, que no tiene nada que ver con estas pobres vacas, el que no mata a la vaca, ¿cómo es? Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata. No tiene nada que ver con estas pobres vacas, pero en esta nación suceden muchas cosas porque nosotros, los cristianos de este país, no nos importa. Yo me asusto cuando yo leo esta palabra, cuando dice la palabra de Dios, como en los días de Noé. Y cuando la Biblia dice como en los días de Noé, quiere decir que Noé estaba construyendo el arca y todo el mundo decía, sigue creyendo que va a llover, mira qué tiempo más bueno hace, sigue creyendo en esa arca y en esa tontería de que Dios te dijo. Y vino el diluvio y los arrasó. Y hoy en día se me da cuenta que estamos como en la época de Noé. No, si todo está bien, no, si todo va a ir bien. En este país que más del 92% es un país cristiano, lo que está pasando porque hay una minoría, como la gente que siguió a Barrabás, que ha gritado, no queremos a Jesús. Y los seguidores de Jesús, como pasó en Jerusalén el Viernes Santo por la mañana, estamos en la casa escondidos por miedo o por comodidad. Ojalá que algún día nosotros respetemos y tengamos conciencia que esto mismo le pasó a Israel. Ojalá que en nuestra vida, pues, seamos no de los que se pusieron tristes cuando llegó el arca, sino de los que se alegran cuando llegó el arca. Esta gente de Jeconías, que estaban recogiendo su trigo, para ellos el arca, ¿qué cosa fue? Una distracción.
me distraen de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, de lo que yo tengo, de lo que yo quiero hacer, porque aquí yo quiero trabajar y quiero tener dinero. Mira, el arca vino ahora, no vamos a trabajar, toda esa tontería. Y estaba la otra parte de Israel que danzó y se alegró cuando vio que el arca de Dios regresaba. Ojalá que nosotros seamos de los que nos alegramos cuando el arca de Dios regresa, porque cuando nos damos cuenta que estamos en el pacto de Dios. La semana que viene seguimos con el capítulo 7 del libro de Samuel, que tantas enseñanzas tiene.